8:20 de la mañana, hora del este aquí en los Estados Unidos, 9:20 hora de Venezuela. A esta hora estamos compartiendo con ustedes imágenes en vivo desde Michigan. Avanza este proceso para elegir quién será el nuevo presidente de los Estados Unidos. Ya está con nosotros nuestra compañera Gabriela Peroso para ponernos en perspectiva con este tema que es la noticia sin duda alguna aquí en los Estados Unidos. Gaby, feliz día, llegó el día, bienvenida. Sí, señor, llegó el día, uno de los más importantes de nuestra historia, Marjorie, así es. Quisiera que comenzáramos hablando acerca de estas jornadas de mítines de cierre de campaña calificadas como maratónicas. ¿Qué ha sido lo más importante del cierre de campaña de ambos? Mira, Marjorie, ambos tienen entonces consolidado su mensaje en cada una de las localidades, porque lo hemos venido explicando anteriormente. No se trata de la elección de un país, sino de que cada uno de esos estados, que para nosotros en comparación podrían ser mini países, ellos alcancen el voto fundamental. Me llamaba muchísimo la atención. No es común que en el último día de la campaña se hayan desarrollado 3 eventos políticos del lado de los demócratas, 4 rallies del lado republicano y todos ellos enfocados en esos 7 estados que hemos venido enumerando en los últimos días. Hablan entonces de mensajes específicos. Kamala Harris habla de pasar la página y buscar entonces un liderazgo nuevo. Ella justamente apuntalando el tema de su edad, de que se trata de una nueva generación. Por el lado de Donald Trump, sigue remarcando los países que tiene, los problemas que tiene el país, centrándose en el tema económico y el tema de frontera. Él justamente busca este nicho porque es la preocupación fundamental de los estadounidenses. A fin de cuentas, es una campaña que creo que ha traído dolor para los americanos, lamentablemente, Marjorie, porque de ambos lados el discurso ha sido muy tóxico, ha sido muy nocivo, ha sido agresivo. Podríamos decir que ha sido una campaña extendida y extenuante. Mientras Kamala Harris tuvo 107 días en campaña electoral, porque su predecesor fue el que hizo la campaña más larga, siendo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y hay críticas a su candidatura porque no pasó por un proceso de primarias en donde fuera electa dentro de su partido. Eso, por un lado, una campaña bastante corta, pero muy, muy intensa del lado de Kamala Harris, en donde hay una crítica fundamental. Por ejemplo, no hizo ruedas de prensa, dio algunas entrevistas específicas, pero no se enfrentó a los medios de una manera abierta. Por otro lado, el presidente Donald Trump lanzó su candidatura, y estaba viendo ahorita la fecha y me impacta, el 15 de noviembre de 2022. Saqué la cuenta, son 721 días en campaña electoral y lo hizo con tanta antelación por el tema de sus casos penales. Y veíamos ayer los titulares que sacaba Axios y él decía 2 futuros potenciales, decía este medio de comunicación para Donald Trump: la Casa Blanca o ir a prisión, porque no hay que olvidar que hay varios casos penales pendientes, hay una condena en su contra que puede ser dictada luego de estas elecciones y ese podría ser un camino cierto para el candidato republicano. Así que es una campaña extendida. Prácticamente todos los analistas dicen que ha sido como que la más accidentada, con 2 atentados en contra de uno de los candidatos y con la salida de un presidente en ejercicio de la campaña electoral por temas cognitivos y de salud. Realmente es una campaña inédita y adicionalmente totalmente impredecible. Hablar de los resultados hoy es imposible tener un diagnóstico cierto de lo que puede pasar esta noche. Claro, Gaby, es que además ha sido una contienda bien reñida que según las empresas encuestadoras que hablan de intención de voto, por eso es que todo se decide hoy, ha estado bien cerrado. Sin embargo, como tú te referías anteriormente, ha sido una campaña quizás más marcada por las descalificaciones de uno y otro candidato que por las propuestas en concreto, donde el tema migratorio ha sido un tema bien sensible y mientras que hablabas estaba leyendo un poco la participación de nuestros seguidores por YouTube, quienes hablan de por qué no se destaca lo positivo de la población migrante, quienes venimos a este país a aportar a esta sociedad y pagamos impuestos, y se pretende generalizar de alguna manera a esa población mínima de criminales, digamos, condenando a una nacionalidad, me refiero específicamente, como lo sabrás, a la venezolana.
Sí, se trata de un mensaje efectista. Donald Trump lo que hace es apuntalar las fallas de la actual administración en donde él puede incluir a Kamala Harris para justamente provocar una reacción. Aquí lo que llama la atención es que se han hecho esos estudios de opinión, Marjorie, y si bien los migrantes obviamente no comparten ese tipo de mensajes y le incomodan ese tipo de mensajes, muchos de los migrantes, de los latinos, los hispanos que hacen vida aquí, están de acuerdo con la propuesta de Donald Trump. Creo que la cifra es 54%, fue estudiado por varias encuestadoras, en donde dicen que sí deben haber deportaciones masivas. Cuando nos referimos a masivas, puede ser que de los 10 millones que entraron, 1.500.000, ya eso se considera masivo, porque hay personas que dicen, vine huyendo de mi país por el tema de la criminalidad y aquí no quiero que llegue y que yo tenga que sufrir las mismas consecuencias. Entonces, es un mensaje muy agresivo, pero que a fin de cuentas ha tenido repercusión y le podría sumar votos a Donald Trump, no solamente del lado de los americanos, sino incluso de los hispanos. Nos imaginamos que destacar lo bueno, y totalmente de acuerdo con lo que dicen nuestros oyentes, podría ser mucho más positivo, pero no es efectivo en campaña presidencial. Parece mentira, pero es así. Y ese es el gran tema, Marjorie. Siempre ambos partidos han utilizado el tema de los latinos y los hispanos a consecuencia, y por eso ahora es tan distinto el voto de cada uno de los hispanos aquí. Y siempre hay que considerar que, por ejemplo, el cubano, el venezolano, el nicaragüense que está en la costa este de Estados Unidos y que se vino más que todo por razones políticas o de persecución, no es el mismo hispano como el de México que se vino hace décadas, o el de El Salvador, que vienen por razones económicas o por inseguridad. O sea, son un mundo completo cada uno de esos hispanos, y por tanto entonces en esa diversidad cada una de las campañas se mete por un lado y por otro. Pero sí vamos a ser determinantes como nunca antes. Son 36 millones de hispanos que pueden votar o pudieron votar adelantadamente, o el día de hoy pueden ir a las urnas, y es un número significativo. Sin embargo, da dolor porque a pesar de que somos la minoría más grande de Estados Unidos, votamos menos que los afroamericanos, por ejemplo. Ellos están más activos políticamente, ellos son menos, pero cuando se trata de la fuerza del voto podrían equipararla de los hispanos. Entonces creo que los latinos y los hispanos tenemos que entender que es fundamental salir a votar por quien quiera usted votar, pero sí participar, porque muchos de nuestros países han perdido esa posibilidad de que esas elecciones sean libres y justas. Gaby, vamos a hablar un poco acerca de los pronósticos en los estados claves, que han sido denominados también estados péndulo, y quisiera que nos hablaras de por qué Pensilvania es conocida como la joya de la corona. Bueno, es la joya de la corona porque Donald Trump en 2016 sorprendió, ganó este estado, luego Joe Biden se lo arrebató en 2020 y ahora está súper cerrado. Si ustedes se ponen a hacer ahorita una investigación en las principales encuestadoras, ven que les dan la victoria a uno, a otro, o están empatados, y en esos 7 estados no hay una diferencia para ninguno de los dos candidatos, ni siquiera del 3%, y normalmente el margen de error es del 3%. Pensilvania tiene un mix, normalmente lo que es Filadelfia y los suburbios normalmente son un bastión demócrata. Sin embargo, todos los alrededores ya, y otras localidades como Pittsburgh, en donde Donald Trump estuvo ayer, y otras son más republicanas. Sin embargo, han venido cambiando, como te digo, se van arrebatando unos a otros ese bastión, y adicionalmente por el número de los colegios electorales. Yo, si quieren, ustedes lo pueden hacer. Hay una página que se llama 270 to win, como para ganar. Okay. Y ahí hay un mapa en donde ustedes pueden jugar, ven los 7 estados que están indecisos y poco a poco ir marcando. Y normalmente Pensilvania o Georgia, al marcarlos de un lado u otro, le da la victoria dependiendo de quién obtenga esos estados. Entonces es una victoria muy frágil. En las últimas encuestas le daban 5 estados a Donald Trump y 2 a Kamala, pero apenas pierde uno de esos, el mapa electoral cambia completamente, porque el tema de Arizona también es grande y no está tan claro. Aunque el último pronóstico que estuve viendo le daba a Donald Trump
Arizona, Georgia, Pensilvania, digamos que está empatado, Carolina del Norte, y a Kamala Harris le daba Wisconsin, Michigan, Nevada, casi pegado, pero al parecer se lo llevaría ella. Es decir, cada uno tiene 3 y 3 y ese Pensilvania entonces está justo en el medio. Entonces, ustedes tienen que seguir las elecciones en esos estados. El número total no vale nada. Que Kamala Harris saque 6 millones de votos en Florida, eso le vale a ella cero si los republicanos se lo llevan. Y lo mismo en contraposición. En California son más de 50 colegios electorales. Los demócratas muy probablemente se van a llevar todo ese número, a pesar de que los republicanos saquen 8 o 10 millones de votos ahí. Esos votos cuentan cero porque se trata de cuentas independientes que van sumando un número mágico, que es el que ustedes tienen que tener en cuenta: 270 colegios electorales. Gaby, la gente está en la expectativa de cuándo pudieran dar los resultados electorales. He visto en la historia que puede ser desde el mismo día e incluso pueden tardar hasta semanas. Quisiera que nos pusieras un poquito en perspectiva con respecto a esto. Sí, en los resultados en 2016 se dieron alrededor de las 2:35 de la madrugada. En 2020 con Joe Biden fue al día siguiente, a pesar de que algunos medios medio lo cantaron, al día siguiente realmente a través de Associated Press, porque aquí normalmente los resultados los dan los medios de comunicación, porque como cada estado da su resultado, normalmente los medios terminan dando la noticia final. Y aquí estaba revisando lo que es la guía de cierre de mesas, hora por hora. Las primeras mesas que cierran son a las 6 de la tarde, 2 estados, pero los resultados, mira, son a las 6 de la tarde cierran Indiana y Kentucky, que no son determinantes porque no están entre los estados clave. Y las últimas que cierran son Alaska a la 1 de la mañana y a las 12 de la medianoche, Hawái. Y a las 11, por ejemplo, está California. Sin embargo, ninguno de esos estados que están en las puntas son de los estados críticos. Normalmente las horas críticas van a ser las 7, las 8 de la noche. El tema aquí es que así como el conteo es totalmente independiente, la ley de cada uno de estos estados es independiente. Entonces, por ejemplo, hablan que en Georgia y en Pensilvania que no se puede contar el voto adelantado, sino luego después del cierre, o prácticamente creo que son 2 horas, dependiendo de cada uno de los estados. Eso va a retrasar muchísimo los resultados. Ahorita han votado 78 millones de personas, es decir, tienen en algunos estados de esos 78 millones empezar a contar una vez cierre esa mesa a las 6, 7, 8, 9 de la noche. Obviamente eso va a retrasar muchísimo, y también hay una preocupación fundamental de que los republicanos, que tienen a más de 100,000 voluntarios en todo el país y sobre todo en estos estados péndulos, comiencen entonces a desafiar algunos de esos resultados electorales. Entonces, por eso dicen que es muy poco probable que se sepa esta misma noche, quizás se haga a lo largo de la semana, pero hay varios pronósticos que indican que podría demorarse semanas. Eso pasó, por ejemplo, entre Bush y Al Gore, en donde se decidió por un poquito más de 500 votos aquí en Florida, yendo a la Corte Suprema de Justicia. Imagínense eso. Creo que tardaron Aquí, como 6 semanas. sí, hay que ver cómo se comporta, porque quizás no hay que ir al Tribunal Supremo de Justicia, sino que se hagan algunos retos en los tribunales de estos estados, o bueno, simplemente se tarden en contarlos. No está tan fácil, además han venido cambiando algunas de las leyes electorales luego de la pandemia que suponen retrasos en esos resultados. En Florida, que sabemos que tenemos mucho público, dicen que a eso de las 9, 10 de la noche ya se van a conocer los resultados, por la manera en la que está estructurada el sistema de conteo electoral, que ellos pueden ir adelantando, valga la redundancia, el voto adelantado, y luego el sistema está automatizado y eso va a fluir muy rápido. Ustedes se pueden meter en las páginas de cada estado, normalmente está el tiempo real, creo que Google también va a tener todos esos resultados en tiempo real. Hay miles de herramientas para que ustedes vayan siguiendo minuto a minuto cómo se va a comportar, sobre todo esos estados claves que son los que le van a dar la victoria a uno u otro candidato. Gracias, Gaby, por acompañarnos el día de hoy y por explicarnos todo este proceso que es tan distinto al nuestro. Estaremos entonces muy atentos a conocer los resultados electorales. Buen día para ti. Buen día para ti y para todos, Marjorie.
Era nuestra compañera Gabriela Peroso poniéndonos en perspectiva con este tema que es noticia sin duda alguna, las elecciones aquí en los Estados Unidos. Nosotros en BPI TV estaremos muy atentos para llevarles todos los detalles. Hacemos una breve pausa comercial, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV. Quédese aquí con nosotros. Este martes 5 de noviembre, BPI TV y La Voz de América unen esfuerzos